estructura de datos hoy día, ¿ok? Porque es la única que me aprendí bien para poder enseñarse. Después podemos discutir de la otra, que se llama Segment Tree, ¿ok? Lo que vamos a hacer es... ¿Lo conocen? Lo hemos escuchado varias veces. ¿Lo has escuchado varias veces? Yo lo he escuchado, pero no recuerdo. ¿Has escuchado así como Segment Tree? ¿Te Sí, suena? sí, ¿Te suena como de algo? algoritmo y alguna vez. Ya, ok. Lo que quiero partir con un ejemplo específico y después les voy a hacer, vamos a estudiar la forma como más abstracta, así como para que se le crucen las neuronas y después vamos a volver a lo específico nuevo cómo implementar, ¿ok? Entonces, imagínense que yo tengo una secuencia de números y lo que yo quiero, tengo n números, ¿ok? En este caso son 16. Entonces, y lo que yo quiero quiero responder consultas de la siguiente forma. Me van a dar índices y J, y yo quiero responder el mínimo de esos índices. El mínimo valor que sale en esos índices. ¿Se cachan? O sea, en el fondo, me dan ese índice, y yo quiero decir cuál es el número más chico que está en ese rango. ¿Hay alguna restricción respecto a los números? Los números son todos números enteros. Ya. Este es un ejemplo nomás, para que llegue. No le voy a poner números, pero en el fondo son todos números enteros y yo voy a ir consultando de esa forma. ¿Sí? Yo tengo supongan que un arreglo, ¿okay? Pero no necesariamente un arreglo tampoco. Un arreglo yo voy a hacer este tipo de consulta. Entonces, ¿qué se le ocurre que uno puede hacer? ¿O cuál es la forma ingenua? Si está ordenado es trivial. No, está ordenado, no, ojo, me dan eso y está fijo así. Yeah. ¿Ok? Y yo quiero en ese rango, de hecho lo que yo quiero en el rango en general, que esa es como la forma más general, en el rango yo quiero encontrar el índice donde está el menor número de ese rango. Pucha, hace un for, te da un mínimo arbitrario y va guardando el índice a medida que vaya recorriendo. O sea, en el fondo es como llegar y decir, por ejemplo, esa es la solución, pero la forma ingenua es que yo para cada par lo que voy a hacer es avanzar y guardar el mínimo. Y después responder el mínimo. O guardar el índice y decir cuál es el índice. Como lo intuitivo. Es lo más intuitivo. ¿Ya cuánto es la complejidad de eso? N. N es el peor caso, ¿cierto? Sí. Ya. Y supongan que yo quiero hacer varias consultas. Supongo que yo quiero hacer Q consultas. ¿Cuánto es la complejidad en total? Q por N. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos de eso? Que hace algunas comparaciones que ya se habían hecho. Pero primero ese número. Es muy grande. Es muy grande dependiendo del N y de la cantidad de consultas. ¿Sí? O sea, si este número es 1.000.000 y este es 1.000.000, chao. Y si vais guardando onda, como en este segmento el más chico es este, y como que vais agregando nomás, vais comparando, ok, y hay alguno más chico en este otro segmento nomás, para no revisar esto. Ya, esa es toda la idea del segmento. Ok. ¿Okay? Esa es toda la idea del segmento. O sea, no sé comparaciones de más, básicamente. Pero es más que eso, De nuevo va a ser un precómputo. O sea, vamos a ver el segment tree para este ejemplo, pero después les voy a mostrar que es mucho más general que para este ejemplo. ¿Okay? Entonces, imagínense que yo hiciera lo siguiente. Nada más, parecía a la idea de que antes que me hicieran cualquier pregunta, yo, bueno, este es el índice 0 y este es el índice 15. ¿Okay? Entonces, yo voy a precomputar cuál es el mínimo de estos dos. ¿Okay? Y lo voy a tener ahí. ¿Cuál es el mínimo de esos dos? Lo voy a dejar aquí. ¿Cuál es el mínimo de esos dos? ¿Cuál es el mínimo de esos dos? Ya cacharon lo que voy a hacer, ¿cierto? Hasta este punto. ¿Es siempre el mínimo? O sea, ¿puede ser mínimo como mínimo o puede ser el máximo eventualmente? ¿Cachai que puede ser cualquier cosa? ¿No? ¿Da lo mismo? O sea, voy a pensar en el mínimo ahora. Después vamos a cachar vamos a llevarlo a lo más general posible para decir qué es lo que le tengo que pedir a la función que yo quiero calcular. ¿Ok? Entonces, imagínense que yo tengo ahí. Y ahora yo quiero saber el mínimo. Bueno, tengo como los ejemplitos bonitos así como que me van a ir funcionando. No me va a funcionar, pero imagínense que yo quiero saber el mínimo de aquí hasta acá. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Comparar esos tres mínimos. Comparar esos tres mínimos de arriba. ¿Sí? Entonces dividí el tiempo que yo necesitaba en la mitad. Antes necesitaba comparar todo esto, ahora necesito comparar esos tres nomás. ¿Ok? Ya. Y cuando uno computing dice, bueno, pero no tengo para qué parar ahí. ¿Sí que es lo que podría hacer? Seguir para arriba, ¿cierto? Entonces decir, ok, en un nivel más arriba voy a guardar el mínimo de esos dos. En este nivel voy a guardar el mínimo de estos dos. En este nivel voy a guardar el mínimo de estos dos. En este nivel voy a guardar el mínimo de estos dos. Y obviamente no tengo para qué parar ahí. ¿Sí? Entonces aquí guardo el mínimo de esos dos. Aquí guardo el mínimo de esos dos. Y aquí guardo el mínimo. Okay. Entonces, cachen lo rápido que yo puedo responder consulta ahora. Entonces imagínense que a mí me piden voy a hacer una consulta fácil primero, ¿ok? Me piden el mínimo de acá hasta acá. ¿Qué es lo que hago? Voy viendo hasta arriba. Pero hasta arriba, ¿de dónde parto? Desde arriba. Ya, primero, imagínense que me el mínimo en todo el rango. ¿Qué es lo que hago? Responden de arriba. Sí, ese es como el mejor caso.
¿Ok? Respondo inmediatamente el rápido. Entonces, un caso cualquiera no necesariamente me va a preguntar por el rango completo. Entonces, hagamos un caso intermedio. Por ejemplo, que me preguntan desde este hasta este. Veo el mínimo de la segunda mitad y el Ya, primero agarro aquí ¿cuál es la pregunta? Voy a tener que hacer una comparación. ¿Cómo? ¿De dónde viene eso? Sí, ¿de dónde O sea, viene? la pregunta es, ¿dónde tengo que buscar el rango que me están preguntando? ¿Me cachas? Entonces, lo que yo sé como armé el árbol es que este rango, de hecho, lo que yo sé es que este guarda todo, el mínimo entre todo el rango, y yo sé que para la izquierda se guarda, de hecho uno podría pensar, o sea, vamos a ir cachando qué es lo que tengo. Aquí tengo guardado el rango desde el 0 al 15, ¿cierto? Sí. Y yo sé que para la izquierda tengo guardado del 0 al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Del 0 al 7, ¿ok? Y de aquí para allá tengo guardado del 8 al 15. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me preguntan del 0, 1, 2, 3, 4, del 4 al 15, ¿qué es lo primero que yo me meto a esta raíz? Eso es un árbol. Para todos los que no saben, esto se llama árbol, esa estructura de ahí. No hemos dicho cómo la vamos a implementar, simplemente es una estructura que es de árbol. Yo me meto acá y ¿qué es lo que pregunto? Si es que alguno de los dos lados no me O alcanza. sea, la pregunta es, ¿dónde tengo que ir a buscar el mínimo? ¿Se cacha? Entonces, como el rango es de 4 a 15, lo que yo digo, ok, un pedazo de mi rango se intersecta con la parte de acá y otro pedazo de mi rango se intersecta con la parte de allá. ¿Se cacha? Entonces, esencialmente lo que yo digo es que mi mínimo lo puedo descomponer como encontrar el mínimo de dos pedazos. ¿El mínimo de qué rango para este lado? De 4 al 7. O sea, lo que yo tengo que preguntar para este lado, ¿cuál es el mínimo del 4 al 7? Y para el lado de allá, Del 8 al 15. del 8 al 15. Exacto, listo. ¿Sí? ¿Cachai lo que va a pasar si yo bajo recursivamente por este árbol? Lo que va a pasar es que yo a este le voy a preguntar, ahora, ¿qué mínimo quiero? El del 8 al 15. Y ya lo tengo calculado. Entonces lo respondo inmediatamente hacia arriba. Entonces este hacia arriba inmediatamente puede descubrir cuál es el mínimo del 8 al 15. Dado que estaba al lado derecho, estaba al lado izquierdo. Ya, pero veamos, ¿qué es lo que pasa al lado izquierdo? Al lado izquierdo de nuevo, me llevo a este nodo y este no es exactamente el rango que yo busco. ¿Sí? Y de nuevo tengo que preguntar, ¿para qué lado me tengo que ir? ¿Qué pasa con este nodo de este lado de acá? Guarda del 0, 1, 2, 3. Guarda del 0 al 3. ¿Ok? Al 4 posiblemente no es el mejor ejemplo. 4 7, ahí da. Sí, pues da justo. Sí, pero que voy a parar aquí. Quiero mostrarles claro, que el caso en que ya. Imagínense que. sí. Perdón, pero imagínense que voy del 2 al 7. ¿Ok? 0, 1, 2. Vamos del 3. ¿El qué era ese? Impar total. Sí, pues Ya yo. del 3, ya del 3. Del 3 al 15, es el que estoy buscando. ¿Ok? Estoy buscando el 3 al 15 y aquí lo que voy a buscar es del 3 al 7. ¿Ok? Entonces cuando llego acá, yo sé que no está el rango completo que yo estoy buscando, que es el caso bueno. Si estuviera buscando del 0 al 7, respondo inmediatamente hacia arriba. No está el rango bueno. Entonces lo que tengo que hacer de nuevo es recursivamente hacer la búsqueda otra vez. ¿Ok? Entonces digo, ¿qué es lo que tengo que buscar para este lado? ¿El mínimo de qué? 4 7. Del 4 al 7. Exacto. Y para este lado tengo que buscar El 3. el mínimo del 3, de ese rango. Podríamos ponerle el 3 al 3 o el 3 solo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando llegue aquí, es exactamente tiene el 4 7 y puedo responderlo sin problema. ¿Y qué es lo que va a pasar a este lado? De nuevo tengo que buscar. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a decir, ok, lo que tengo que hacer es buscar para este lado y finalmente en este lo que tengo que decir es tengo que buscar para este lado y tengo que responder ese número. ¿Ok? Y ese número va a subir, va a subir, va a subir y cuando llegue aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Compararlo con el número del lado derecho. Comparar el mínimo 3-3 que viene por el lado izquierdo con el mínimo del 4-7 que viene por el lado derecho y tirar hacia arriba el mínimo del otro. ¿Se cachó? Primero, ¿se cachó en general la idea? Sí. Es súper simple. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pregunta en general, dale. ¿Vale la pena implementar dentro del algoritmo que si el largo de lo que estoy pidiendo es 1, devolver directamente el índice de lo que está dentro? Por ejemplo, en ese caso del 3-3, para no tener que seguir buscando hacia abajo, suponiendo que fuera un caso n igual 1000, entonces para no tener que seguir buscando, que si el largo es 1, entonces devuelve lo que me pide. O sea, sí, podí, en el fondo tú decís, si el largo es, si estoy buscando del 3 al 3 y quiero el mínimo, me basta ir a ver cuál es el número y responder ese número. Claro, pero Sí. ¿ahorra tiempo eso? No. No, ok. O sea, no va a ahorrar tiempo, ¿por qué? Porque hay un peor caso en donde siempre voy a tener que, en el fondo, que me va a dar cuenta que tengo que ir para uno de los dos lados solamente al final. Ok. ¿Sí? Y lo que ya sabemos de estos problemas es que cuando estamos contra el juez siempre va a poner el peor caso. Ya. ¿Ok? Va a tener casos buenos, ¿sí? Pero siempre me va a poner el peor caso. Entonces, lo que yo les he enseñado es que esas optimizaciones como... en algunos casos, que son como un 1%, y que son los casos fáciles, yo puedo optimizarlo de esta forma, al final lo único que hacía es perder tiempo programando. Y estar propenso a errores.
tú sabes que la solución recursiva va a funcionar igual. Ya. ¿Ok? Entonces, claro, si tú sentís que tu programa es rápido y el juez te está diciendo time limit, uno puede empezar como a optimizar. ¿Sí? Pero no es como, no vaya a ganar orden de magnitud en el problema. ¿Ya? Dale, pregunta. Cuando el arreglo no tiene una cantidad de potencia de números, ¿Qué es lo que hacía? Lo completáis nomás. con números. Con lo que sea, pero que ahí donde, con lo que sea Depende del caso, claro. que dependa para la función. Si pide mayor, completo con cero. O la verdad es que uno podría completarlo con alguna marca que dice que no hay nada. Y después tomar una decisión a partir de la pero tiene que ser binario, no puede, no. Eso, o ¿Cómo sea, binario? Según yo, no necesariamente, como que podríais tener un lado una rama vacía del filo, como if null filo. ¿Sí? O sea, podéis tener una rama vacía, pero lo que, o sea, sí, a lo que voy es que uno puede pensar en todo el análisis como un árbol completo. Este es un árbol completo, árbol binario completo, se lo ofrecer, ¿ok? Uno puede pensar en todo el análisis como un árbol binario completo porque es más fácil para hacer los cálculos. Y lo que vamos a ver es que la forma más fácil de implementarlo también es pensando en el árbol completo. Típicamente, ¿qué es lo que haría un alumno de cuarto año de computación? Un árbol, voy a hacer una estructura y voy a hacer puntero y un montón de cosas. Eso es lo que no vamos a hacer. Vamos a hacer otra implementación. Muy simple porque el árbol binario está completo, nosotros podemos suponer que está completo. ¿Sí? Cuando alumnos de computación más viejos, si el árbol binario completo, ¿cuál es la forma más eficiente de guardarlo? Un heap. Con una estructura de heap, ¿sí? Que es esencialmente un arreglo. O sea, esto es lo que vamos a hacer, pero esto lo voy a ver después con detalle, ¿ok? Esencialmente un arreglo donde aquí tengo la raíz y los hijos de la raíz van a estar acá. como verlo de izquierda a derecha. ¿Sí? Los hijos de este van a estar aquí. Los hijos de este van a estar acá. ¿Sí? Entonces, en el fondo, para el i, sus hijos, el hijo izquierdo va a estar ¿en qué posición? Doi. Doi. Y el otro es doi más 1. El doi más 1, ¿no? Para que me funcione, porque el hijo del 0 va a ser el 1. Pero ya cachan que va a ser doi más 1 o doi más 2. No tengo mucha otra. No. Y el derecho, o el otro hijo, va a ser doi más 2. Claro. ¿Ok? O depende de a dónde empiece contando los índices. Si empiezo con mi raíz en 1, va a tener que ser doi y el otro doi más 1, o cualquiera de esas cosas. Pero es muy fácil guardar ese árbol. ¿Ok? Después vamos a ver, no quiero que se confundan, no que se confundan, pero no quiero que empiecen a ensuciar su pensamiento, las neuronas que estoy creando en su cerebro a partir de la implementación. ¿Ok? Ya, entonces, primero, ¿cuánto me cuesta a mí entonces responder cualquier consulta ahora? ¿El login? El largo del árbol, Sin la contar profundidad del árbol. sin contar el pre... Sin contar el procesamiento. Entonces, antes las consultas me tomaba n cada una, por q, que era la cantidad de consultas que iba a hacer, era q por n. Ahora el tiempo total va a ser q por el logaritmo de n. ¿Y qué hemos aprendido? Que eso que lo mismo en Que eso es demasiado bacán comparado con esto. Demasiado bacán, ¿sí? Más El precomputa. lo que me cuesta, este es como entre paréntesis, más lo que me cuesta construir. Construir. Que eso más o menos es n. Lo que vamos a ver es que si me cuesta construir poco, entonces va a ser barato. ¿Ok? En general me va a costar construir n. Lo que voy a hacer es, si te das cuenta que lo que hago, para cada uno de estos hago uno hacia arriba y después de esto hacia arriba, y esencialmente hago una operación por cada uno de los nodos del árbol. ¿Y cuántos nodos tiene un árbol binario completo que tiene n hojas? ¿No ahora n? No. No. Como N. el número de catalán, ¿no? Pero qué orden. No hay el número catalán tampoco, ¿no? Pero es muy bonito el número. No. Sí, n-1. N-1 yo creo. Sí. Bueno, pero orden de n, no es más que eso. ¿Sí? Eso es todo lo que necesito. Pero ¿existe algún caso en el que el q por n de un lado sea más eficiente que el otro? O sea, aunque Imposible, po. Claro, pues, eso, que aún así con el construir igual siempre va a ser más eficiente. O sea, si es que construir me toma tiempo lineal, porque vamos a ver qué necesito para construir, necesito ser capaz de computar estas funciones para arriba. Claro. ¿Okay? Pero esencialmente en cualquier segment tree razonable, esto va a ser n. Sí. ¿Okay? Entonces voy a tener n, que es el gasto que yo tengo que pagar una vez, más log n por cada una de las consultas. Que eso es súper bueno, porque se dan cuenta con respecto a cada consulta me costaba ya. Claro, como que solamente no cumple si hago una consulta. Claro, si hago una consulta, Claro. entonces este sigue siendo más bueno, Sí. pero sabemos No que vamos a pasa, hacer claro. muchas cosas. Entonces, eso es lo importante, tampoco tienen que disparar con un cañón a una pregunta si es que no es necesario, ¿ok? El construir el segment tree me sirve si es que voy a hacer hartas consultas, ¿me cachan? O sea, si hay un problema que me van a hacer una sola consulta, construir un segment tree, no. ¿Me cachan? Ya, eso es importante, esa es la cosa que tienen que ir viendo.
¿Cuál es otra cosa bacán del segment tree? Súper bacán. Imagínense que... ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ya, imagínense que ahora a mí me cambian ese elemento. Y ese elemento ya no va a ser 5. Ahora va a ser 8. Cada vez que aparezca el 5 arriba lo reemplazo por el 8. ¿Verdad? Sí. O sea, A mí la pregunta es, ¿tengo que construir el segment tree completo otra vez? No, pues solamente. Tengo que ir actualizando, pero la línea hasta Lo los único que raíces. tengo que actualizar es su línea hasta la raíz, nada más. Sí, eso. Claro. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Se cacha? Entonces, Eso es lo que- el segment tree, la gracia que tiene es que soporta consulta, o sea, con un pago de overhead inicial lineal, soporto consultas en tiempo logarítmico y soporto actualizaciones en tiempo logarítmico. Pero eso no es en raíz de n. O. Como raíz de... La actualización es que chupa. No, la actualización va a ser un blog. La actualización va a ser el largo del camino hasta la raíz. 4. En este caso va a ser 4. Pero ¿por qué raíz de 16? No, pues porque No, el logaritmo. Ah, El ya. logaritmo. O sea, siempre, que estas son las cosas que no saben los que han pasado por más cursos de computación. Si yo tengo n hojas en un árbol binario completo, la altura de este árbol, que es el camino, el largo del camino, para ir desde una hoja hasta la raíz, es siempre logarítmico. ¿Ok? Por eso las cosas son tan rápidas. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, me demoro logaritmo en llegar abajo, me demoro logaritmo en llegar arriba. En llegar abajo contesto una pregunta, en llegar arriba actualizo. ¿Se cachó? Sí. Entonces es súper fácil, es súper eficiente. Ahora, Profe, si el árbol no está completo, entonces ¿de dónde se parte? o sea, si el árbol no está completo, uno podría pensar que está completo. Pero ¿desde dónde parto? O sea, si quiero hacer una consulta, ¿desde dónde parto? O sea, ¿qué cosa tomo como la raíz? Si no está... O sea, No, la raíz siempre estaba igual, ¿cierto? Tú decís, si mi arreglo llega hasta aquí, Sí. lo completo. 0, 0. Y le pongo, no sé, asterisco, 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 asterisco. Y aquí pongo asterisco, aquí pongo asterisco, aquí pongo asterisco. Y cuando tenga que comparar asterisco con otra cosa, hago una decisión. Tengo siempre bien. Gana la cosa. ¿Cachai? Claro. O gana la cosa, va a asterisco. Por ejemplo, Ah. si estáis calculando mínimo, ¿qué es lo que podéis poner aquí? Max int. Un infinito. Ah, no, porque si Porque Ah, es que- cualquier otro ya. va a ser más mínimo, más mínimo. Pero Va a ser menor que él. Entonces, inicialmente, ¿hasta dónde va a estar construido? Completo, siempre tenéis que pensar que está completo. En el fondo, Ah, ya. si tenías el elemento, la verdad es que hay formas más eficientes y si hubiera aquí alumnos de estos cursos de estos como eficiencia de espacio y cuestiones así que quedan como rayados con la eficiencia de espacio, yo puedo hacerlo de otra forma, ¿sí? Entonces, en el fondo no tengo para qué construir toda esta parte y puedo pensar que el árbol está hasta ahí, ¿sí? Pero esencialmente lo que nosotros queremos aquí es el trade-off entre fácil de programar y suficientemente eficiente. Eso es lo que quiero, ¿sí? Entonces en este caso, completo, en el fondo, si tengo n, lo único que tengo que hacer es tengo que tener como una estructura que es la potencia de n más cercana que está por arriba de mi número. Con eso completo hasta ahí y después voy a volarlo. Si ese número es demasiado grande, estoy frito, tengo que hacer alguna otra cosa. ¿Ok? ¿Se cachó? Sí. Entonces, ¿qué es lo que les tengo que decir de esto? Si cambio un valor, no tengo que construir todo otra vez, el tiempo de actualización es logarítmico. Entonces, la pregunta es, ¿solo el mínimo me sirve? máximo también. Máximo. Máximo. ¿Y comparaciones? De otro tipo de comparaciones, o sea, si no son mínimo máximo, ¿se puede hacer como igualdades o ni tanto? Sí. No sé, pero ¿qué es lo que le tengo que Todo, exigir a todo la tipo de función? operación binaria se puede hacer con eso. Sí, pues. Todo tipo de operación binaria. No, como y Sí, o. de hecho, sí, más menos, ¿no? Ya, pero más o menos, ¿qué significaría eso? No sé, la suma de todos los elementos, la suma de hasta cierta parte, la suma hasta cierta. Ya, ¿cachan que también la suma podría funcionar? O sea, si yo quiero sacar la suma de este rango, Sí. lo único que voy guardando es la suma en cada uno, y Sí. arriba voy guardando la suma de los dos. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito? Eso Vamos a podría tener haber sincronizado servido argumentos Sí, y retornar un valor. sí. me pregunto. ¿No podría haber servido para el parcial suma? ¿Es un parcial? Puede ser una operación. Espérense, de uno. Tú dale. Yo igual tengo solo... El problema que vimos en la primera guía que nos entregaron, no podría haber servido para las sumas parciales. O sea, tú sí hicimos otro caso, pero. La verdad es que ese no, porque me pedían. No me hacían consulta. No. Ay, ¿Me cachai? Y de hecho vimos que era mucho más fácil de hacerlo, voy a hacer Sí, en tiempo sí. lineal. ¿Sí? Entonces no me pedían consultas, de hecho lo que hicimos fue eliminar las consultas de ahí y hacer otro tipo de estructura. ¿Sí? Pero en cualquier parte donde me pidan como consulta y sobre todo vayan actualizando los valores, cuando uno ve consulta, actualizaciones, le salta el segment tree inmediatamente la. ¿Sí? Ya. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la operación? ¿Alguien cachó bien qué es lo que le tengo que pedir a esa operación? ¿Tú quieres decir algo? O sea, ¿qué tipo de operaciones sirven con segment tree? ¿Eso? O sea, ¿qué tipo de operaciones sirven en esta estrategia? No estoy hablando de un segment tree en general. Como operaciones asociativas y binarias.
asociativa, necesito, sí, pero ¿hay algo importante en que sea binario? Se puede hacer una Siempre es doble mismo, ¿no? Se puede hacer como, en vez de que tenga 2 hijos, que tenga más, 3 o 4. O sea, a ver, ¿qué es lo que tengo en general? ¿Cómo podría yo pensar en este problema lo más general posible? Y eso es porque, ¿qué es lo que pasa de repente? Que cuando uno se queda con una implementación incluso en particular, cuando hay un problema donde tiene que hacer un cambio pequeño, friega, porque dice, chuta, no puede ser un segment tree porque tengo que estar tomando decisión de 3 cosas. Y claramente no es, el que sea binario no es importante. ¿Me cachas? O sea, lo que es importante es que esa altura sea chiquitita y un par de cosas más. Entonces, en general, lo que yo tengo, muy en general, lo que yo tengo es como una población de individuos grande, ¿sí? En este caso, la población de individuos son posiciones en un arreglo, pero pueden ser individuos de cualquier tipo, ¿ok? Esto es lo que estoy, después vamos a volver a concretizarlo. Aquí estoy simplemente tratando de crear conexiones neuronales en su cabeza. Tengo una población de individuos y lo que yo quiero es razonar acerca de conjuntos de individuos. Si tengo una población de individuos y yo quiero hacer consultas, por ejemplo, o hacer operaciones sobre conjuntos de individuos. En este caso era como tengo posiciones del arreglo y quiero hacer consultas de cuál es la posición más grande en este arreglo, ¿sí? Pero esto podría ser más general. Por ejemplo, podría tener una grilla, que es un arreglo. ¿Me cachan? Entonces, lo que yo quiero es hacer consultas sobre elementos, sobre los individuos, sobre conjuntos de individuos. Conjuntos de individuos. Entonces, lo que yo necesito, o sea, una forma de pensar en el segment tree en general, es que yo voy a ir dividiendo el conjunto de individuos hasta llegar a una división en donde tengo un individuo como un individuo solo. Esa es la forma en que lo dividí lo más chico posible. ¿Okay? Esto es lo que hice aquí, dividí el texto de abajo. ¿Sí? Y lo que yo quiero, déjenme ir buscando cómo fue que llegué a esto. Entonces, la idea general es que yo puedo ordenar la población completa, la población de individuos, la puedo ordenar en una estructura de árbol. No estoy pensando en implementarlo, estoy pensando simplemente que voy a ordenarlo en una estructura de árbol. ¿Qué significa eso? Que tengo 2 individuos, pues si árbol binario, estos 2 individuos los voy a juntar y voy a decir, tengo un nodo que representa al conjunto de estos 2. ¿Okay? Entonces, en el árbol, la idea va a ser que las hojas representan a los individuos y los nodos internos representan a conjuntos de individuos. ¿Se cachan? Entonces, las hojas representan a los individuos y el nodo interno, por ejemplo, ese representa un conjunto de individuos. ¿Cuál? Claro. Esto de acá. En este caso, ese rango. ¿Okay? Pero tiene por qué ser solamente eso. Entonces, yo tengo la hoja para representar a todos los individuos que tengo aquí. ¿Okay? Y voy a empezar a tener nodos internos para conjuntos de individuos. Por ejemplo, esos 2 van a ser un nodo interno. Esos otros 3 van a ser otro nodo interno. Estos 5 de aquí van a ser un nodo interno. Y después voy a decir, por ejemplo, estos de acá van a ser otro nodo interno. Y así voy a ir creando un árbol. Pero no puedo hacer conjuntos que tengan elementos de un conjunto y de conjuntos. Siempre como que hago conjuntos de conjuntos, conjuntos de conjuntos de conjuntos. Lo que voy a ir haciendo es tomando conjuntos disjuntos en un área y después uniendo esos conjuntos de manera disjunta. Que eso es lo que hago. ¿Se cachan? Todos estos que son disjuntos, después uno de estos 2 que están aquí, con esos 2 que están acá, me quedan esos 4. ¿Sí? Eso es lo que voy a ir haciendo. ¿Sí? La implementación en general, cuando yo pueda ocupar esto, todos los individuos lo voy a tener que ser capaz de ponerlo en una línea. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Ya, entonces, después lo que yo quiero es... Entonces la idea es que tengo hojas para representar a los individuos, nodos internos para representar conjuntos de individuos, y lo que quiero yo es mantener información en cada uno de esos conjuntos que me permitan a mí computar la consulta que yo quiero de manera eficiente. ¿Me cachan? Entonces lo que yo quiero es mantener información en cada nodo para que me permita a mí contestar mi consulta. En este caso la consulta era muy simple porque era el mínimo y la información que yo podía mantener era el mismo mínimo, ¿sí? Entonces yo podía simplemente contestar mi consulta con esa información que era simplemente mostrar cuál es la información. Pero en general yo podría mantener información que hay ahí que después cuando yo quiero contestar consulta, esa información me sirve para contestar mi consulta rápido. ¿Como el índice? Por ejemplo, el índice. ¿Qué otra cosa más se le ocurre que yo podría guardar? La primo. Claro, no sé, pues, el primo más grande que divide a los que están ahí, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Pero que después me permita a mí responder. En general, y eso es muy importante porque en general los segment tree cuando uno se lo enseñan, uno guarda, la forma más trivial es guardar la información, es como guardar el resultado de la consulta en cada nodo. Pero a veces no puedo guardar el resultado de la consulta, pero sí puedo guardar información que me permite a mí de manera eficiente calcular el resultado de la consulta.
¿Se cacha? Imagínense, a ver, estaba pensando en un ejemplo que fuera interesante. Imagínense que que yo tengo, que cuando tengo un 0 significa que no hay nadie, ¿ya? Y cuando tengo un número que no es 0 significa que tengo una persona de esa altura. ¿Se cacha? Entonces, por ejemplo, ahí no hay nadie, ahí no hay nadie, aquí hay una persona que mide 5, aquí hay una persona que mide 4, el ejemplo malo, pero mide 5 y mide 4, ya, 0, 0, 0, 6, ¿ok? 0, 7. Imagínense que yo lo que quiero es sacar el promedio de las alturas de las personas. Guardo promedios. ¿Me basta con guardar el promedio? Promedio, el número de... Promedio y la cantidad de personas que hay en esta hora. ¿Cachai? ¿Cachai que lo que, o sea, de hecho no tengo que guardar el promedio, ¿qué tengo que guardar? No, o sea, La suma de la cantidad de personas. Claro. ¿Cachai? Que si yo guardo la suma más la cantidad de personas que hay, como un par, después yo puedo calcular fácilmente el promedio a partir de esa información. Pero lo que es importante, ¿cachai? Es que si yo guardara el promedio, no tengo cómo construir el promedio de promedios. A no ser que sepa en qué piso voy y que sea binario, ¿no? Tampoco, porque yo cuando estoy acá, no sé cuántas personas hay abajo si tengo el promedio, ¿no? Porque cero, claro. ¿Cachai? Sí. Y entonces es muy importante eso, o sea, porque lo que yo he visto en varios problemas de ICPC es que en el segment tree tú tienes que guardar varias cosas que después te permiten tomar una decisión. Después vamos a ver si me acuerdo del otro problema en general. ¿Se cacha? Ya, entonces, lo que yo voy a tener es, lo que decía, las hojas son individuos, los nodos internos del árbol van a representar conjuntos de individuos, y lo que yo quiero es mantener información de los conjuntos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo cachar si es que puedo mantener la información o no? ¿Qué tiene que cumplir esa información? tiene que ser ligera. ¿Tiene que ser qué? Ligera. Ligera, ¿a qué te refieres con ligera? Que no puedo guardar para acá, no una matriz muy rígidamente grande. Ya, pero esencialmente es como cierta información, después vamos a ver cuánto nos cuesta, ¿ok? Imagínense que yo tengo dos conjuntos de individuos que son disjuntos. Tengo el conjunto A y el conjunto B de individuos. ¿Ok? Son disjuntos. Y yo tengo nodos que representan ese conjunto y un nodo que representa ese conjunto. Disjunto significa que no tienen valores en común, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pedirle a la información? ¿Cómo debería ser la información de A unión B? ¿Debería ser computable desde qué? A través de IDA, unión y B. No unión, o sea, si yo quiero computar la información para ese conjunto completo, tiene que haber una forma de computarla a partir de usar la información de A y la información de B. ¿Sí? Entonces lo que tengo que tener es una forma de ¿cómo le puse aquí? Le puse como tengo que tener una función de I de A y de B. Le conocí por ahí, idea. ¿Se cacha? Entonces, en general, ¿qué es lo que pasaba? En el caso de los mínimos, ¿cuál era la información que tenía yo que guardar? El mínimo. Entonces, el mínimo de este conjunto unido con este conjunto era simplemente para calcular al mínimo del mínimo de ese conjunto con el mínimo. Entonces, en ese caso, todo, tanto la información como la función era el mínimo. Pero no necesariamente es esa. ¿Se cacha? Entonces, por ejemplo, si la información, si lo que yo quería guardar era la suma, coma, la cantidad, si yo tengo la suma de estos dos conjuntos, tengo la suma con la cantidad acá, la suma con la cantidad acá, la función, que va a ser la información de todo ese conjunto completo, va a ser la suma de las cantidades, o sea, la suma de las sumas, coma, la suma de las cantidades de elementos. ¿Se cacha? Ya. Muy general, ¿se entendió bien eso? Ya. Eso es lo que yo le tengo que pedir a un segment tree. Estuve buscando como formas de generalizarlo, pero claro, o sea, esto es lo más general que a lo que llegué, ¿sí? Porque algunas personas lo que hacen es tomar funciones y decir que la función tiene que ser asociativa. Pero eso supone que la función tiene que ser igual a la que calcula información. Pero no necesariamente así en general. ¿Ya? Eso es todo lo que le tengo que pedir. Entonces, tienen que tener cuidado. Cuando yo vea un segment tree, o sea, cuando yo vea una cuestión que digo que es segment tree, yo voy a cachar la información que yo quiero, la información que yo necesito para un conjunto. La puedo calcular como una función eficiente. Eso es lo que quiero. De la información de estos conjuntos disjuntos, si lo puedo hacer, se puede parar. ¿Se cacha? Entonces, por ejemplo, suma. Si quiero calcular suma de rango, eso fácil, o sea, la suma es la suma, ¿sí? Si quiero calcular promedio, pensando en que algunos están vivos y otros están muertos, también. ¿Se cacha? Claro. Hay unas como que tienen, hay uno de los piratas, ¿te acordáis? Que era como que tenía, lo que vamos a hacer es, si quiero hacer un segment tree de tamaño n, lo que voy a hacer es tener un arreglo grande
que va a tener aquí, va a tener el primer nivel, que va a tener un nodo, después va a tener 2 acá, después 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, después va a tener 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y después bla 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 bla, bla, ¿sí? Hasta, esto debería ser 2 a la n-1, ¿sí? Supongamos que n es una potencia de 2, si no igual lo podemos completar a una potencia de 2. Se va a hacer 2n-1 y al final voy a poner lo n que me queda. ¿Ok? O sea, de hecho este no es 2 a la n-1, este es n medio, de hecho. Si esto es una potencia de 2, entonces tengo 1, 2, hasta n medios y finalmente tengo n. ¿Se cacha? Bien, porque me cargué con el 2 a la n, no es 2 a la n. Si n es la cantidad de elementos, estas son la cantidad de hojas. Entonces, la cantidad de hojas, la cantidad de elementos que están en el nivel justo siguiente son n medios. Y después n cuarto, después n octavo. ¿Cómo? 2 por n. No, pues o sea, si tenéis n acá, ¿cuántos papados de hojas tenéis? La mitad. La mitad no. Entonces tenéis n, aquí tenéis n medio, después tenéis n cuarto, n octavo, hasta 1. Por ejemplo, ¿Quién es ahí? en ese caso sería 16 más 15 arriba son 2 por n menos. No, pero tenéis n acá, Sí. después tenéis 15 acá, tenéis 16, acá tenéis 8, No, acá tenéis 4, acá tenéis 2 y acá tenéis 1. ¿Sí? ¿Cuál es el tamaño de la regla al final? 2 por n menos. ¿Cómo? ¿Es 2n-1? 2n-1 total. Ah, ya va acá. Entonces el largo total va a ser 2n-1. Genial. Si quieren ahorrarse, lo hacen 2n más 6. ¿Me cachan? Bien. ¿Sí? ¿Cachan? No. Lo hago un poco más largo nomás, pues, o sea, así como, ¿para qué lo voy a hacer del tamaño justo si... ¿Cachaste, Bernardo? O sea, lo hago un poquito más largo, si tal lo voy a llenar hasta aquí nomás. De hecho, en un problema nos pasó esa cuestión. Nosotros dijimos, no, el tamaño exacto es tanto. Nunca jamás, Después lo expandimos 5n y pasó. nunca jamás digan, no, el tamaño es 2n, o sea, si ustedes saben y juran que saben y lo ponen el tamaño, pero si ustedes saben así como, ¿es 2n más 1 o era 2n más 2? O era 2n menos 1, chao, le ponéis 2n más 20. ¿Me cachai? Y finalmente lo usáis hasta ese punto, ¿no? Pero sabéis que no va a haber problema para allá. ¿Sí? Si es que no te confundís con la basura del campo. Entonces, aquí tenéis 0, 1, 2, 3, y lo que habíamos dicho era que para el nodo i, su hijo izquierdo era 2 i más 1, y el hijo derecho era 2 i más 2. Entonces, lo que vamos a suponer es que imagínense que quiero hacer la cuestión de los mínimos. Entonces, lo que hago es partir con este arreglo y poner aquí los números iniciales. Entonces, 5, 4, 3, y aquí puros menos 1. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a un nodo. Si el nodo es menos 1, entonces lo que digo que su valor va a ser la función computada para su hijo izquierdo agregada con la función computada para su hijo derecho, de manera recursiva. ¿Se cacha? Entonces es como la información para i va a ser igual. Voy a hacer el caso base después. Entonces digo es como f de la información para L de i. Este L de i no tiene que tener un arreglo que tenga el L de i guardado, ¿me cachan? O sea, ese es un... Ya voy a escribirlo. Como la información para 2i más 1, coma la información para 2i más 2. ¿Sí? ¿Y cuándo termino? Cuando llego, si el arreglo en i es distinto de menos 1, quiere decir que ya tengo un valor. Claro. ¿Sí? Y en ese simplemente respondo. Como, bueno, aquí este es como return, ¿sí? Bueno, ahí pongo return, El valor. o return, Claro. lo que sea que quiera retornar. Puede ser la función aplicada al valor, el valor mismo. Voy a ponerle f de a de i. ¿Se cacha? Si no, retorna nada. Claro. Bueno, entonces aquí lo que tengo que decir es como... Ya, o sea, usted tiene que programarlo alguna vez. Me maníe con la programación, porque aquí lo que tendría que decir es como Primero para el izquierdo y después para el Sí, o sea, debería decir calculo y después digo Claro. el valor. Y se compute, claro. El valor va a ser en ese, porque tengo que poner el valor. O sea, no me basta con calcular esto, tengo que guardarlo en alguna parte. Siempre- sí, que guardarlo en alguna parte.
¿Siempre son dos llamadas recursivas? O sea, Sí, pues, tengo que llamar Paul. Operando binariamente. Sí. Ojo que esto es para construirlo. Eso es lo que ¿Sí? toma N. Ese es para construirlo. ya. ¿Sí? Después para computarlo, ya, hay una manera, muchos hicieron pseudocódigo aquí, pero... No, el pseudocódigo la hago. Sí, ese la hago. Ya, vamos. El pseudocódigo la hago, que es como... Después me preguntan la consulta. Entonces, la consulta para el conjunto A. Si quiero consultar por el conjunto A. ¿Ok? El conjunto A en general va a ser un segmento, ¿cierto? Ya, podría pensar en el segmento. Ya, chao. Es como... Entonces, lo primero que tengo que hacer es que... Es ver si hay un pedazo de ese segmento en tu eje izquierdo. Lo primero es ver si el nodo que estoy mirando define exactamente ese conjunto. ¿Sí? Entonces, si el nodo define A, entonces retorno no sé, es como, sí, la información del nodo. ¿Sí? O lo que sea que necesite retornar. ¿Me cachan? Es como I del nodo de A o del nodo. ¿Cómo cacho cuál reviso primero? ¿Cómo cacho por el primero? O sea, ya, me dicen, no sé, pues revisa entre el 3 y el algo. ¿Cómo? No, lo primero que miro es si el nodo me representa exactamente el conjunto que yo estoy buscando. Si me lo representa, retorno el valor. Ah, ya. ¿Cachai? Si no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Divido el A en dos pedazos. Uno que lo pueda responder con el izquierdo, otro que lo pueda responder con el derecho y llamo recursivamente. ¿No hay dos tipos de no representación? La no representación que incluye más de lo que estás buscando y la que incluye menos de lo que estás buscando. ¿En ese sentido? O sea, por ejemplo, si el rango de 3 a 8, podría existir una representación que sea de 0 a 8 y otra que sea de 7 a 8, por ejemplo. No habría que ser como dos casos distintos para saber. No te caché nada de nada. Otra vez. Ya, a ver. Ojo que acuérdate que la idea de los nodos es que representan un conjunto y su lado izquierdo y su lado derecho representan conjuntos que son disjuntos y cuya unión te da el de arriba. Sí. Pero, por ejemplo, ya, estoy buscando como bien. Escuchen, y al final nomás tomar la decisión del cómputo. ¿Me Pero cachas? eso dejarlo mejor afuera del... O sea, sí, pues en general me basta con retornar la información. ¿Sí? Entonces retorno la información que tiene el nodo. ¿Sí? Si no, lo que tengo que hacer es... Calcular el... claro, lo que tengo que decir es como sea A', el pedazo que está a la izquierda, pedazo a la izquierda, pedazo a la izquierda, y A2', pedazo a la derecha, pedazo a la derecha, y después lo que tengo que hacer es retornar la función de la consulta de A' al hijo izquierdo, como hijo izquierdo del nodo, coma la consulta a A2' al hijo derecho. Hijo derecho. ¿Se cachan? Recuerden que la función lo que hace es calcular la información. Recuerden que la información de la unión va a ser la función calculada a las informaciones de esos dos. Cuando yo termino, la información que me pasa es la que a mí me sirve para tomar una decisión. ¿Me cachan? O sea, por ejemplo, cuando yo estaba calculando el promedio, lo que a mí me va a ir dando siempre va a ser la suma más la cantidad de elementos. Cuando a mí me responda, yo voy a tener la suma, la cantidad de elementos y voy a poder responder el promedio que es para afuera. ¿Se cacha? Entonces, eso es importante, que uno pueda dividir el tema de la consulta con el tema de la información que yo guardo, porque he visto alumnos que saben segment tree y que fallan porque quieren guardar la consulta y no saben cómo. O terminan haciendo una cuestión horrible porque van guardando la información más la consulta en cada nodo y terminan teniendo un montón de estructuras de datos y un montón de cuestiones raras. ¿Sí? Vale. ¿Cómo en la implementación que vio ahí guardo yo... Esta compila, está bacano, ¿no? Pero en el fondo cuando armamos el segment tree, ¿Ya? ¿cómo guardo yo qué índice corresponde a qué conjunto? O sea, en el fondo... No, lo que tú sabéis siempre sabéis que este va a corresponder a la unión de los conjuntos de su hijo. ¿Me cacháis? Siempre, es todo recursivo. O sea, tú decís, Pero, por ejemplo, ¿a qué conjunto corresponde este?
corresponde al conjunto de su hijo izquierdo unido con el conjunto de su hijo derecho. Es decir, pero eso es trampa. ¿Qué corresponde el del hijo izquierdo? Bueno, ese corresponde a la unión de su hijo izquierdo. Pero Pero es todo recursivo, ¿cachai? Pensando en términos de índices, por ejemplo, ¿qué convendría? O sea, no me matís, pues, no sé a cuál representa. O sea, tenéis que completarlo, juntarlos todos. Ya. ¿Ok? Ahora, no sé si tú necesitáis, por ejemplo, ¿qué información podríais guardar? Podríais guardar en cada nodo además qué índice representa. ¿Sí? Sí, De hecho, en el segment tree, esas son las cosas de programación que yo no cacho bien y que voy a tener que ir a los códigos y eso. Tú podéis saber exactamente qué índice está representando como una fórmula del índice, ¿no? Sí, pero ya. No, pero no es tan raro, porque la raíz, de hecho, lo único que necesitáis es para cada nodo saber cuál es el punto medio. ¿Sí? Porque para ese nodo el punto medio está entre 7 y 8. ¿Cachai? Entonces, para este nodo, tú sabéis, si sabéis su punto medio, sabéis que él va desde el 0 hasta el punto medio del anterior. ¿Cachai? Entonces, pero yo creo que se puede calcular desde los índices. ¿Sí? ¿Creen ustedes que se puede calcular? Sí, creo que sí, De todas maneras se puede calcular, pero es una fórmula, no sé, logaritmo, bla, 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 ¿no? Ya. ¿Sí? Ya, pero, a ver, la pizarra da mucho. Cuando ustedes tienen que enfrentar sus problemas, tienen que programar esto completo. Entonces, lo mejor que pueden hacer es, no quiero que lo programen desde cero, uno puede ir a ver un código y ver cómo se programa para un caso particular fácil, como ejemplo de los mínimos, y después ver cómo adaptar ese código o borrar ese código, hacerlo yo una vez y ver cuál es la mejor forma de hacerlo. ¿Sí? Hay un montón de códigos, de hecho, buscando cuestiones para esta clase, hay un montón de códigos diferentes y lo que es importante es que uno sepa. ¿Tú vas a mostrar alguno? Lo voy a mostrar. Lo que es importante es que uno sepa cuáles son los parámetros de esos códigos. Por ejemplo, que el mínimo no es realmente importante, sino que otra cuestión lo importante, etc. ¿Sí? Ya, ¿qué más les tengo que decir de esta cuestión? Este problema correspondería a qué caso de los problemas que hemos visto, porque al principio de la clase nos dijeron que esto era como aplicable a lo que hemos visto ahora. ¿En qué problema se ataca de esta forma? ¿De lo que he visto hasta ahora? Claro. Creo que había un problema en que tú podías hacerlo así, que era el problema del juego. De las piedras, ¿no? De las piedras. Ya. De las piedras. ¿Por qué? ¿Cachas? ¿Por qué o no? Ya, Yo no caché por qué se hacía así. O sea, ¿Y cómo sabes que se hacía así? porque busqué la solución. Y decíamos segment tree. Sí. Pero que todos cachan el problema de las piedras, yo no me acuerdo bien cómo era el problema. tiene una piedra, tiene un número. ¿Podí estar seguro de decirlo bien? Hay dos números. El primero que era como el primer avance que dabas y después un segundo. Espérate. Antes de seguir con eso. ¿Cachan que yo puedo, no sé, por ejemplo, imagínense que yo digo lo siguiente. Digo, voy a tener el número acá y en algún momento quiero todos los números que son... ya me voy a arreglar, ¿no? Todos los números que son mayores que 7 los quiero cambiar a 0. Eso actualizar y... ¿Me cacharon o no? Claro. Actualizar el segmento. O todos los números que son mayores que algo los quiero cambiar a 0. ¿Cómo podría hacerlo? Actualizando el segmento. Y ¿Pero actualizando. cómo? Actualizando los nodos en vez de... Sí, por los nodos en vez de. O sea, como ya sabemos que todos los mayores que se hacen 0, significa que todos de ahí para la derecha, el mayor va a ser 0, por ejemplo, en este caso. Entonces actualizamos los nodos. Ya, pero primero tengo que saber dónde están los 7. Ah, claro. ¿Sí? ¿Va a guardar esa información? O sea, si solo voy a guardarlo, no sé, escucha, malo el ejemplo, debería haber pensado en un ejemplo bueno para eso, pero en el fondo la información que yo guardo en los nodos también me puede permitir hacer actualizaciones rápido de lo que tengo abajo. ¿Me cachas? O sea, en el fondo, si yo quiero cambiar... ya, pero que eso tiene que ver con lazy también, ya. Laziness. Ya, veamos lo de lazy primero mejor y después seguimos con eso. Ya, imagínense que yo tengo el problema... Cada número, el número A, por ejemplo, nos va a representar la cantidad de piedras que hay. Ya digamos que son, por ejemplo, 5 en este caso. Uno siempre partiría de la primera piedra. El número B nos va a decir cuánto íbamos a avanzar en esa primera piedra. Por ejemplo, 3, que básicamente en realidad es partir de la piedra 3. Y el número C nos va a decir cuánto había que saltar en este como arreglo circular de piedras cada vez que quisiéramos jugar. Entonces, si por ejemplo este es, como dije, 5, esto es 3 y esto es 2, significa que cada vez que queramos jugar vamos a tener que saltar 2 piedras desde acá. Pero, Entonces, ¿en qué consiste el juego? eso vengo. ¿No te parece entretenido? Yo estoy... Saltar sobre las piedras y cuando caemos en una piedra, eliminarla del juego y seguir saltando sobre las piedras. Ya. Y así hasta llegar a una única piedra, una piedra sola, y devolver el índice de esa piedra con respecto a nuestro primer
ingresos. Por ejemplo, si será 1, 2, 3, 4, 5. Básicamente tenemos 5 piedras, partimos de la 3 y saltamos la 2. ¿Cuál es Entonces, la que queda en el fondo? claro, 3, 5, matamos esa, ya no se considera, pero desde ese mismo puesto vamos, 1, 2, matamos esta, ya no se considera, 3, 4, matamos esta, ya no se considera, ya no existe, así que sería 1, 3, matamos esta, nos va a quedar solamente la 1. Y Yo devuelvo. no lo había dicho. Claro. ¿Se cacha? Ya vos, bacán, segment tree. ¿Por qué esa? Pues si no hay cansado nada, si lo acabáis de ver. Po. ¿Qué es lo que necesitáis para saber cuál es la siguiente que matáis? Saber el paso que doy entre piedra y piedra. ¿Y cuántas piedras quedan? ¿Y cuántas piedras hay? De hecho, Claro. lo que tú necesitáis es que, cuando tú estés parado en un punto, ¿hasta dónde tienes que saltar? Con un punto de saltar. Chuta, que depende de cuántas piedras vivas y muertas hay entre medio. Por eso, po, supongo que el salto es n. O sea, tenéis que saltar n piedras vivas. Si tú estás en un N más las punto, muertas. Cuando hace. o sea, hasta donde haya n viva. Claro. ¿Sí? Pero si tú pensás en un segment tree, ¿qué tenéis que guardar? ¿Cuántas las vidas que hay en el rango? ¿Cuántas vivas hay en el rango? ¿Cuántas piedras? Sí. ¿Cachai? Entonces después tenéis que calcular, en el fondo tenéis que ir avanzando hasta un rango que tenga tantas vivas como tú necesitáis. Y actualizar ese valor. ¿Sí? Tengo que pensar un poco en mi No, ¿sí o no? En el fondo ya, imagínate que son una línea. ¿Ya? Imagínate que están en una línea, ¿no? Al principio están todas vivas. ¿Ya? ¿Ya? Y tú partís en un punto. Ya, el punto que era. En un punto cualquiera. Tenéis que saltarte, lo que tú tenés que decir es, de aquí hasta qué punto tengo que llegar, de tal manera que hay, no sé, n vivas. Ya, ¿Sí? claro, para hacer. ¿Tú sabéis cuántas vivas hay antes, de hecho? Claro, sí. ¿Sí? Podéis consultarlo, de hecho. Sí. ¿Sabéis cuántas vivas hay para allá? Tenéis que bajar por el árbol, Bajar por el árbol. hasta que encontréis y vais sumando. Entonces, sí que, no sé, imagínate que el árbol se ve así. A ver. No sé, imagínate que tú para acá, no sé, por decir que tenéis 9 vivas. Para este lado vais a tener, no sé, 5. Para este lado vais a tener 2. Para este lado vais a tener, bueno, en este caso me tienen que sumar, pero no importa. Ya no importa, 5. 5, 2, ya, 2. Entonces, si yo estoy parado aquí, tengo que llegar al punto siguiente que tiene exactamente una viva. Yo digo que esto, supongamos que estoy parado en el medio, ¿ya? Para no molestar, ¿sí? Entonces yo sé que en el rango completo tengo 9. ¿Sí? Y yo quiero llegar hacia allá, a la ya, pongámosle 8. 8, y pongámosle aquí 4. Entonces yo quiero para allá llegar a la que tiene 3. Entonces voy acá y digo que en este rango completo tengo 8. En este rango tengo 8 vivas. Entonces no necesito ir para... En el rango completo tengo 8 y yo quiero contar desde este lado. ¿Sí? Eso quiere decir que tengo... No, hay que preguntarle a los dos hijos, ¿no? Es complicado. Te voy a preguntar, o sea, si aquí tengo 4 y aquí tengo 2 vivas, y aquí tengo 2 finalmente, y aquí tengo 0. Posible sería 8. No, ¿Cómo? tiene que ser 6 entonces habría. O sea, tiene que ser, aquí tiene 4, pongamos que sumamos que una y una, ¿ok? Una y una. Tenéis 4, 2, 6, 6, entonces aquí ponle 2, 0, 0, 0, y aquí tenéis, no sé, una y una. ¿Ok? No, pero tú querías que No, porque tiene que corresponder lo duro arriba. Si arriba tengo 4 vivas, abajo tengo que tener 2 y 2. Pero ya, que 2 y 2, vea que penca nuevo. 3 y 1. Y de hecho ahí tendría que ser un 6 de hecho. Sí, porque no quiero ir más abajo. ¿Me Claro. cachas? Ya, se pongámosle 7 aquí, Hasta... 7. Hay un 5 en el de 4. No, Aquí que un tengo... 5. No, ya hay una piedra viva en ese cada apertura representa... Rápidamente, tratemos de hacerlo lo más rápido posible, ¿ok? Que es el ancestro común Más bajo. más bajo, ¿sí? Que se ve así, least common ancestor. ¿Ok? Eso es lo que quiero buscar. ¿Qué es lo que tengo? Tengo un árbol, ahora no es un segment tree, es un árbol cualquiera. ¿Sí? Por ejemplo así, ¿ya? Traten de a ver si me alcanzan a cachar. Pero lo que quiero mostrarles es que este least common ancestor lo puedo hacer con un segment tree más o menos fácil. ¿Ok? Ya, ojalá alcance a explicarlo rápido. Entonces,
A ver, no, ni siquiera le voy a mostrar, ni siquiera le voy a decir que lo puedo hacer con un segment tree. Lo que quiero mostrarle es que algunas de las cosas que yo puedo responder con segment tree, por ejemplo, ¿se acuerdan que podíamos responder el mínimo en un rango? Eso lo podemos hacer con un segment tree. Entonces, eso, por ejemplo, yo lo puedo usar para calcular otras cosas. Entonces, en el fondo, en los problemas de la ACM, ustedes lo que van a encontrar es como, chuta, para hacer una parte, tengo que calcular el mínimo en cierto rango. Y después puedo hacer otras cosas. ¿Y ahí cómo calculo el mínimo en cierto rango? Con un segment tree. Entonces, tengo que construir un segment tree para calcular el mínimo en cierto rango y después con eso hacer otra operación. ¿Se cacha? Entonces, y tienen que estar preparados, porque son los problemas difíciles realmente los que pueden dar el triunfo, ¿sí? Los que necesitan segment tree más otras cuestiones o harta información entre medio. Entonces, supongan que yo tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Okay? Ese es un árbol. Al centro común más bajo es, yo te doy dos números, cualquiera, dos nodos cualquiera, y yo quiero saber cuál es el centro común que está más abajo. ¿Sabes lo que era el centro de un árbol, no? El parentesco más cercano, entre comillas, si tú fueras como algo. Sí, el ancestro común más cercano. ¿Sí? ¿Se cacha? Entonces, por ejemplo, ¿cachaste, no? No. Ya. ¿Cuáles son los ancestros de 7? 3 El 3 y el 1. ¿Cuáles son los ancestros del 10? 5. El 5, el 3 y el 1. Ya. ¿Sí? ¿Cuál es el ancestro común entre el 3 y el 7 que está más abajo? Ah, ya, perfecto. El 3. Ya. ¿Sí? Profe, ¿y uno es ancestro signo o hay que como darse, por ejemplo, entre 10 y 5? Claro. Entre 10 y... 5 el que toca. No, 5, sí. Sí, Sí. Bueno, de nuevo, va a depender de la aplicación. O sea, si están buscando ancestros reales así como... Pero de repente te dicen, no, pero no puede ser, tenéis que actualizar la implementación. ¿Se cacha? Ya. Entonces, lo que quiero mostrarles es que este problema se puede... Típicamente el problema del Least Common Ancestor, esto típicamente le van a dar como una especie de estructura de árbol, típicamente les pueden dar, no sé, pues, los pares, y les van a hacer hartas preguntas. O ustedes van a tener que usar hartas de esas consultas para hacer otras cuestiones. ¿Okay? Y lo que quiero mostrarles es que uno la puede hacer usando un Range Minimum Query, o sea, haciendo consulta de mínimo entre rangos. Y ya sabemos implementar esa, porque la podemos hacer con un segmento. ¿Se cacha? Ya, entonces, este es un truco nomás, y el truco se lo tienen que aprender porque tienen que saber hacer LSA en general. ¿Ya? Entonces, el truco va a ser el siguiente. Yo voy a hacer un recorrido, ¿saben lo que es un recorrido euleriano? Sí. ¿Sí? ¿No? Pasamos una vez por cada arco. Pasa una vez por cada arco. Entonces yo puedo suponer que aquí tengo arco en dos direcciones. ¿Arco? Aristas. En dos direcciones. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer un recorrido euleriano de este... Ya, olvídense eso. Lo que va a hacer es un recorrido que hace esto en el árbol. Va a ir así. Que es como un DFS que va a pasar por toda la arista y va a pasar... Ya eso, o sea, eso es lo que acabo de hacer. Y lo que voy a hacer es numerar los nodos por los que pasé en ese recorrido. ¿Ya? Entonces lo voy a numerar así. 1, 2, 1, 3, 5, 10, ya díctenme. 5, 11, 5, 3, 5, sí, 3, 6, 6, 12, 12, 6, 6, 3. Yo también llevo grande el ejemplo. Ya. Voy a cortar esto. 6, 12, 6, 3, te voy a creer, ya me perdí. 7, 3, 7, 3, 1, 1, 4, 8, 13. 8. Hay que devolverse, ¿no? Sí, po. Sí, 13, 8, 4, 1. 8, 13, 8, 4, 1. Sí. 8, 4, 1. Ya, ¿de qué porte es esa regla? Grande. Ya, Sí, grande. 15, como 22. Ya, pero nunca, no, siempre que pregunto es como cantidad de nodos, cantidad de aristas por Son nodo, 22. no pregunto un De hecho, número. son 22. Sí, pero no pregunto el número. Con respecto a la cantidad de nodos que tengo. No, Darío, Es como el Dos veces doble. la Dos veces la cantidad de aristas. Sí, claro. ¿Sí? Y sabemos que la cantidad de aristas con respecto a la cantidad de nodos en un árbol, ¿cuánto es? La misma. Eso se dice en este curso. Ahora es doble. No importa, pues, ¿cachai? N-1, N+2, N+5, 3, N da lo mismo, la misma. ¿Sí? Es lineal. ¿Ya? Entonces, esto es lineal la cantidad de nodos. Eso es lo que nos importa, eso es lo que nos importa al final. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es mantener este arreglo y además voy a ir, este arreglo lo puedo construir fácil en un recorrido. ¿Cierto? Los que no saben grafos van a tener que aprender a hacer recorridos en DFS, pero no es tan difícil. ¿Ya? Y además voy a poner los niveles de cada nodo.
¿sí? Entonces, este noma está en nivel 0, este está en nivel 1, 0, ya díctenme. 1, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0. Ya, acá. Entonces, ahora voy a hacer la consulta mágica, que va a ser la siguiente. Imagínense que yo quiero sacar el ancestro común mínimo entre el 10 y el 7. ¿Qué consulta creen que tengo que hacer en ese arreglo? ¿Cuál es el 10 y el 7? O sea, el 10 aparece aquí. va a ser como el mínimo entre el rango. ¿Dónde aparece el 7? El 7 ahí. El 7 aparece acá, ¿sí? Ya, ¿qué es lo que quiero encontrar? El mínimo. El mínimo es. ¿El mínimo de qué? ¿De cuál de los dos arreglos? Este es el arreglo de niveles, este es el arreglo del recorrido. El mínimo en Claro, quiero el mínimo. El mínimo de acá. abajo y ahí retorno el del de arriba. ¿Cacharon? O sea, calculo el mínimo acá. ¿Se dan cuenta? El mínimo puede ser ese o ese. Cualquiera de los dos me sirve. ¿Sí? Se calcula el mínimo y retorno ese. Y ahí entran los segment 3. Y ahí entran los segmentos. ¿Cacharon? Qué hermoso. Es bacán, ¿cierto? Es bacán, es bacán. Entonces, ¿qué cosas tengo que tener yo para poder implementarlo? ¿Qué cosas tengo que tener yo para poder implementarlo? Ojo, para poder implementarlo fácil, tengo que tener esto, cómo se ven los números en el recorrido. Esto de acá arriba no es para el range minimum query, es, o sea, para sacar es simplemente para saber cuál es el que está en el nivel 1. Pero antes que siga, ¿qué pasa cuando no se piden entre el 5 y el 4 y el 5 aparece RPS, el 4 igual? El 5, ya, entre el 5 y el 4. Lo que yo busco en la primera aparición, eso es que todavía no te digo cuál es. O sea, además tú vas a tener un arreglo que dice dónde están. D. ¿Ok? Y el arreglo que dice dónde están va a tener indexados los números. O sea, va a tener. Chuta, aquí dice 13. Es como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y aquí me va a decir dónde aparece el 1. Por primera vez. El 1 siempre va a aparecer en la 0, ¿cierto? El 2 aparece en el 1. El 3 se pone más entretenido. Aparece, bueno, 4. 0, 1, 2, 3. 3. ¿Sí? El 4, por allá, mira. 0, 1, 2, 3, ya. Ya aparece entonces. O sea, aparece aquí. 22. Eso es lo que necesito, ¿sí? El 5 aparece aquí. El 6 aparece acá. ¿Ok? El 7 aparece. Le voy a hacer estos pocos nomás, porque si no me va a volver loco, ¿ok? ¿Cuál querías tú entre el 5 y el 4? Sí. Ya. Entonces, lo que yo busco, esencialmente es. Yo quiero buscar entre el 5 y el 4, el 4 y el 5, cualquiera de los dos. Lo que busco es en dónde aparece cada uno. ¿Sí? Entonces busco el primero, porque el range mínimo puede ser así, ¿cierto? Entonces busco la primera aparición del 5, que es este punto, la primera aparición del 4, que es este punto, y ahora busco el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? 0. ¿Está bien? Perfecto. Bacán, estupendo. ¿Sí? ¿Perfecto? Ya. Entonces, si se dan cuenta, se hubieran vuelto locos tratando de hacer esta cuestión. O sea, lo que hace un alumno de cuarto año implementa el grafo y después hace búsquedas para abajo y se demora mucho. ¿Sí? Se demora tiempo lineal en cada una de las consultas. Uno se puede demorar tiempo logarítmico en cada una de las consultas. Lo que tiene que guardar es el recorrido, los niveles y además índices que me dicen dónde partir. Y después hago la consulta del range. ¿Y cuánto se van a construir eso? ¿Cuánto va a construir esto? N. ¿Esto? N. ¿Esto? N. N también, la construyo toda en una sola pasada, ¿sí? En una sola pasada la construyo. El segment tree, N, entonces tengo un overhead lineal, solo para poder hacer varias consultas después del logaritmo. Ojo, me sirve si que quiero hacer muchas consultas de list common ancestor. Si no, es dispararle con un cañón. Si quiero hacer una sola consulta, tan loco. ¿Para qué voy a hacer el segment tree? Además de toda esta cuestión. ¿Sí? Esas son las cosas que tienen que cachar así cuando estén implementando. ¿Sí? ¿Cuál era el orden de buscar lo que es? Sí, pues el orden del segment tree. Ah, ya. Si el segment tree de tamaño es para n número, siempre me van a buscar en lo que es. ¿Sí? Ya, cosa importante que tienen que sacar de aquí, que el segment tree no es para buscar mínimo, no es para calcular sumas, el segment tree es para calcular funciones de agregación y mantener información que necesito yo en un árbol. Miren, ¿cuál era en la competencia de los más chicos, de los escolares? Había un problema que era más o menos así, tenía como ciudades
era como edificios, ¿ok? Entonces era como, ¿cómo se llama cuando uno ve una ciudad? Ah, creo que lo ¿Cómo se hicimos llama el el paseo de la pasado. ciudad? Como la ciudad de la ciudad, ¿cómo se llama? Skyline, parece. Ya no importa, era como algún término gringo. Entonces tenía varios edificios así y después el edificio se veía como así. De hecho, no era un edificio, perdón, era una muralla, porque después voy a botar el edificio, voy a botar el edificio, voy a botar la muralla. Entonces era como así, ¿ya? Entonces era así, tenía una muralla. Entonces inicialmente me daban información como esto, me decían de la posición 0 a la posición 4 hay muralla hasta este nivel. Después de la posición 4 a la posición 10 hay muralla hasta este nivel. Y así me lo daban. ¿Ok? Y después me decían, te voy a dar un rango. Ojo, te voy a dar un rango y te voy a dar 2 números. Y te voy a decir todas las murallas que están entre esos, o sea, todas las murallas que son más altas que esas, las voy a dejar hasta ahí. Y todas las que son más bajas que esas, las voy a subir hasta allá. En ese rango. ¿Se cacha? Sí. Ya. Entonces, y después voy a hacer consulta. O sea, esas son las actualizaciones. Pensé que las actualizaciones son brígidas. Y las consultas son cuántos ladrillos. Supongamos que aquí esto lo que estoy sumando son como ladrillos. ¿Sí? ¿Cuántos ladrillos hay en este rango? Ahí puede ocupar lazy. O sea, podéis ocupar lazy, pero la gracia es como, primero, ¿qué información tenéis que guardar en el segment tree? La altura por rango. Pero la altura, La cantidad de ladrillos. la cantidad de ladrillos tampoco me sirve. ¿No? ¿Entre otros? ¿O solamente Entre otros. O sea, Es que espérate. la altura dice más que- alta por rango, eso. ¿o no? ¿Y solo la altura más alta? Y puede Y ser la más más baja baja también. Y la más baja. Sí. ¿Cacha? Entonces tenía que guardar esas dos cosas, la altura más alta por rango y la altura más baja por rango. ¿Por qué? ¿Qué me permitía eso? Me permitía llegar y decir después, ¿tengo que actualizar este rango? 3, 3, ya, chao. No, no tengo que actualizar este rango, chao. Este de acá sí, entonces ¿por qué la hago abajo? Hasta que llegue un pedazo del rango y ahí actualizo, bueno, ahí tenía dos opciones, Lazy. hacerlo lazy, que actualizar ese modo, o hacerlo hasta abajo. ¿Ok? Y podía actualizarlo completo. O sea, en un punto voy a llegar a todas las que son más bajas que ese error. Y... O sea, lo que yo necesitaba es que después cada actualización eran 2 valores. De hecho eran 4. Porque me decían, desde esta posición a esta posición, quiero actualizar todas las que son más chicas que este número, subirlas hasta allá, y todas las que son más grandes que este número, bajarlas hasta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Si yo tenía un rango que caía justo entre medio de eso, no tenía que hacer nada. ¿Ok? Pero si había una que era más bajo, tenía que seguir hacia adentro para poder actualizar las que eran más bajas hacia arriba. Si había una que era más alta, tenía que seguir hacia adentro para poder bajar las que estaban. ¿Sí? Ya. Si uno no está acostumbrado, ¿qué es lo importante? Que si uno no está acostumbrado a hacer segment tree y uno lo tiene en la cabeza nomás, cuando llega uno de estos problemas puede pasar 10 horas y no lo va a poder implementar nunca hasta el que bien. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que implementar varios segment tree. Pueden partir con los más simples, con los de... Hay unos problemas muy simples que son como sumas nomás. No sé, hay un problema, creo que viene en el próximo capítulo, que es como saber si es que una multiplicación es positiva o negativa de números. Yo tengo puros números positivos y negativos, y lo que yo quiero saber es si la multiplicación es positiva y negativa, y van a hacer varias consultas. Ahora es como, ¿cómo es? Trivial, pues. Y es trivial, ¿no? Con la criba, Con la criba hasta el loco. Calculo la criba hasta toda la cantidad de números negativos. No, segment tree. Ya. ¿Qué cosas traten de? Yo creo que no van a alcanzar a leer muchas cosas. Segment tree tienen que aprender. Hay otras cuestiones que se llaman interval trees, ¿sí? Que son árboles de intervalo, que es para intersecciones. No alcanzar a ver hoy día y tampoco lo estudié, así que no se los puedo enseñar. O sea, lo tengo en la mente, pero no sabía hacer una clase de eso. Interval trees, hay otra cosa que se llaman tries. ¿Ok? Entonces, todas son como arbolitos. Interval tree, anótenlo. Interval tree. Interval tree. Segment tree. Segment tree. Este try, el try es para funcionar con strings, ¿sí? Entonces, y hay una cuestión que se llama suffix array, pero todas esas... Esa es para ordenar sus strings. Sí, para comparar su strings. Pero esta cosa, yo cacho que el próximo martes lo que vamos a tratar de hacer, si es que no hay mucha discusión, voy a tratar de enseñar alguna de estas cosas. ¿Ok? El suffix array me acuerdo que era como que el Mauricio nos tuvo que dar la implementación un poco. Ya, pero lo que pasa es que ahora hemos aprendido que no tenéis para qué implementar el suffix array, que hay otras formas de hacerlo mucho más bacanas.
que es con unas funciones de hatch de strings. Y podía hacerlo como muy rápido y en Java, entonces de manera así. BFS, para los que no cachan. ¿Ah? Por favor. No estamos. Ah.